En sesión, presidente de Asamblea Constituyente Delcy Rodríguez juramentará este martes a gobernadores electos el 15 de octubre. Respuesta. Mesa de la Unidad Democrática exigió una investigación cualitativa y cuantitativa de la elección de gobernadores. Victoria aplastante. Alcalde Jorge Rodríguez afirmó que con elecciones regionales Venezuela demostró cómo se ejerce una democracia sin violencia. Evalúan sanciones. Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordaron crisis de Venezuela. Cuestionan voluntad del pueblo. Canciller Jorge Arreaza rechazó que Unión Europea contemple sanciones contra funcionarios venezolanos. Pronunciamiento. Eduardo Fernández expresó que participación y resultados anunciados por el CNE no están acordes con necesidades del país. Llamado. Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, invitó a las organizaciones políticas a introducir impugnaciones de acuerdo a las leyes. Poca claridad. Mariano Rajoy lamentó que el presidente catalán no aclarara si concretó independencia de esa comunidad. Previo al evento, Miss Venezuela Mundo, Ana Carolina Ugarte, nos contó cómo se prepara para el certamen. Hola, ¿qué tal, amigos? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Irio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo haremos en los estados Mérida, Monagas, Cojedes y Zulia. Con información relacionada a las elecciones regionales realizadas el pasado 15 de octubre. Hacemos el primer contacto con Gabriela Gutiérrez. Buenos días, Gabriela. Saludos, muy buenos días Venezuela, amanecemos informando desde el estado Mérida y es que ya esta entidad andina tiene un nuevo gobernador y es el representante del partido Acción Democrática, Ramón Guevara. El recién electo gobernador del estado destacó que ejecutará una nueva política en la entidad de manera de encaminar a un bienestar social a Mérida. Indicó con relación a la situación de los empleados públicos que no deben preocuparse ya que su estabilidad laboral estará. Sin embargo, destacó que no continuará otorgando becas a encapuchados. Adelantó que en la brevedad posible estará conformando la comisión de enlace para verificar el inventario de las diferentes dependencias. Afirmó que no gobernará para un partido político, sino para Mérida. Ante los criterios de subordinación ante la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que todo será consultivo ante la Mesa de la Unidad y Acción Democrática, partidos que representa. Guevara afirmó que trabajará en tres aspectos fundamentales para la comunidad merideña, como lo es la seguridad, salud y educación. Desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en el municipio Libertador, Estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que Yelixe Santaella fue reelecta nuevamente como gobernadora de la entidad monaguense con un total de 220.642 votos. Santaella agradeció al heroico estado Monagas por su gran participación el pasado domingo 15 de octubre. Asimismo, agradeció a todos los partidos aliados por siempre estar atentos durante estos comicios. De igual manera, manifestó que en unidad se demostró contundentemente la victoria. Señaló que en la región hubo una participación del 65%, siendo esta histórica en la entidad. Invitó a todos a seguir el trabajo y el legado de Chávez. Por otra parte, expresó que seguirá trabajando para desarrollar al estado Monagas y convertirlo en un estado potencia. Desde el estado Monagas en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, Margaut Godoy fue proclamada por la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral tras ser electa en los comicios del pasado domingo con un 55% de los votos, según los últimos números aportados por el CNE. Godoy informó que con un 70% Cojedes se ubica hasta ahora como el estado con mayor índice de participación. En sus primeras declaraciones como gobernadora electa, Margaut Godoy anunció una serie de acciones que desarrollará en el marco de su plan de gobierno para impulsar el desarrollo de la región. Entre ellas mencionó la creación
creación de una zona económica especial que abarca los municipios Tinaquillo, Lima Blanco, Tinaco y Ezequiel Zamora. Asimismo, dijo que trabajará para fortalecer el sector educación con la construcción de nuevas aulas y el sector salud con la creación de 2 nuevos hospitales especializados. Finalmente, anunció entre sus primeras acciones la homologación de sueldos y salarios de los docentes estadales. Desde el Estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Buenos días. El gobernador saliente del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, reconoció los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en estos comicios regionales. Manifestó que respeta la decisión del pueblo zuliano y le deseó éxitos en su nueva gestión al gobernador electo Juan Pablo Guanipa. E informó que Giovanni Villalobos, quien hasta hace poco se desempeñaba como su secretario de gobierno, encabezará una comisión de enlace para hacer entrega de los recursos y bienes pertenecientes a la gobernación del estado Zulia. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Táchira. Con información relacionada con el servicio de agua potable en esa entidad. Nuestra corresponsal Mariné Glot nos tiene el reporte. Mariné, buenos días. Hola, buenos días. La rotura de una tubería matriz de 57 pulgadas en el municipio Sucre de Táchira dejará sin servicio de agua potable a 13 jurisdicciones del estado andino hasta esta noche. La situación se generó debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días que produjeron deslizamientos importantes de terreno. Cuadrillas especializadas de Hidrosuroeste intensificaron las labores para superar la afectación. Sin embargo, de persistir las precipitaciones, los trabajos se podrían extender. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Continuamos con más información. Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que este martes serán juramentados en el Palacio Federal Legislativo los gobernadores electos el pasado 15 de octubre. Diana Vázquez nos amplía los detalles. La Asamblea Nacional Constituyente, y allí serán juramentados los gobernadores y las gobernadoras que, conforme a los resultados anunciados cívicamente por el Poder Electoral, fueron electos producto de la voluntad de cada venezolano y de cada venezolana. Desde la sede del ente comicial, Rodríguez afirmó que las auditorías al sistema electoral para los comicios regionales fueron suscritas por la oposición. Todas las auditorías que hasta el momento se habían realizado contaron con el aval, la firma, el respaldo y el apoyo de la oposición venezolana. No tiene cabida el canto de fraude. No tiene cabida, ni lo ha tenido en los 22 procesos electorales de los cuales ellos han desconocido todas las elecciones donde no se han visto favorecidos. También calificó de pulcro y detallado el informe emitido por la Misión de Acompañamiento Internacional, al tiempo que desestimó las sanciones de Estados Unidos y posibles medidas de este tipo por parte de la Unión Europea. No van a poder ampararse por siempre en los pantalones del señor Donald Trump ni en las faldas de la señora Mogherini. Tienen que dar la cara al país, tienen que responder al país, porque este proceso electoral se llevó a cabo con todas las garantías contempladas en las leyes de la República. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que la instancia plenipotenciaria se incorporará a las 2 últimas auditorías de las 16 que realiza el Consejo Nacional Electoral desde hace 2 meses a los comicios regionales. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática reiteró que desconoce los resultados de las elecciones regionales y llamó a una reunión urgente de sus 23 abanderados para definir acciones en respuesta. Al mismo tiempo, declaró en emergencia a equipos técnicos para que presenten un informe particular del proceso en cada entidad. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El coordinador general de la Mesa de la Unidad, Ángel Oropesa, exigió una investigación total, cualitativa y cuantitativa que no sea impuesta por el Consejo Nacional Electoral y con verificación confiable. Estamos ante un proceso de grandes dimensiones y de múltiples variables que requiere la más rigurosa e independiente investigación para determinar la verdad sobre el sistema electoral venezolano. Solo así podremos reconocer lo que haya que reconocer y exigir las repeticiones donde haya que realizarlas. Oropesa informó que la alianza opositora no acudirá a una posible reunión exploratoria que se tenía prevista para esta misma semana con el gobierno. No asistiremos a ningún proceso
de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. También se conoció que una comisión opositora se reunirá con representantes de otros gobiernos del mundo para explicar lo que catalogaron como irregularidades electorales. Entre las acciones a tomar, la Mesa de la Unidad Democrática indicó que iniciará una evaluación profunda de las políticas y estructuras desarrolladas por esta coalición con el objetivo de establecer cambios, mejoras o reforzamientos para responder de una mejor manera a los intereses y exigencias de todos los venezolanos. En Los Dos Caminos, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200, aseguró que con las elecciones regionales el pueblo de Venezuela le demostró al mundo cómo se ejerce una democracia en paz y sin violencia. Liz Flores con el informe. Explicó Jorge Rodríguez que el chavismo obtuvo 54% de los votos, 9 puntos de diferencia con respecto a los votos de todos los partidos de oposición. Una victoria aplastante. Arrasamos. Arrasamos. Que si fraude otra vez, Andrés. Aquí está, miren. Estas son las auditorías. 10 auditorías realizadas por el Consejo Nacional Electoral, toda firmada por los cómplices del fraude, supongo yo. Aquí está un cómplice del fraude, militante del Partido Primero Justicia, José Rodríguez. Firmó la auditoría, la certificó. Según Jorge Rodríguez, el pueblo del estado Miranda castigó a los líderes de oposición. Usted no puede quemar un ser vivo en una esquina de Altamira y después pedir el voto. Eso no lo puede hacer. Usted no puede llamar a los chavistas malandros, patas en el suelo, negros, hediondos y después pedir el voto en Petare. Eso es muy difícil. En la campaña, Héctor, que se fue y se reunió con 546 comunidades y firmó un compromiso con cada una de esas comunidades, preguntaba, ¿por aquí pasó Capriles Radonqui? No. ¿Hay alguna obra que haya hecho Capriles Radonqui? No. Ah, bueno, sí, una escuela que Diosdado dejó casi lista y ya la inauguró. De resto, nada. Ni una vivienda. ¿Ustedes se acuerdan del plan Zurra? Como ya lo llamó Chávez, el plan Zurra, sustitución de rancho por rancho. Que no se les ocurra comerse la luz. Ya les dimos una lección. Cuando les digo, le dimos, me refiero a todo el pueblo de Venezuela. Cuidado. Porque en cuestión de días se acabaría cualquier intento de agredir el territorio venezolano. Según Jorge Rodríguez, cuando el chavismo perdió la reforma constitucional con más de 40.000 votos, el presidente Hugo Chávez reconoció la derrota, mientras que según él, la oposición perdió las elecciones regionales con más de 900.000 votos y no quieren aceptar la derrota. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Este lunes, ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordaron la crisis en Venezuela. Diplomáticos del viejo continente evalúan sanciones selectivas a funcionarios del gobierno nacional. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, señaló desde Luxemburgo que los resultados de las elecciones regionales no afectarán el accionar de la Unión Europea. Al principio ha hablado la alta representante y ha mencionado, que los resultados son sorprendentes, que hay que averiguar qué es lo que ha ocurrido en realidad, pero que en todo caso eso no iba a afectar a nuestra línea de acción, que es la que se ha acordado recientemente, sanciones y a alentar el diálogo político también, por supuesto. Un portavoz del ministerio francés manifestó su preocupación tras los anuncios de los resultados. Calificó las condiciones del proceso electoral como discutibles al presentarse denuncias de graves irregularidades, por lo que consideran ausencia de transparencia en la verificación que a su juicio afectan la confianza en los resultados. Amigas y amigos, 6:43, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. La paciente Sabrina Puente necesita donantes de sangre O y B negativo.
Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Pérez Carreño. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Son las 6:47 de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó que la Unión Europea contemple sanciones contra funcionarios del gobierno nacional por supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones regionales. Arreaza sostuvo que aquellos países que no acepten los resultados cuestionan la voluntad del pueblo venezolano y atacan la democracia participativa que, aseguró, fue protagonista en los comicios regionales. Como saben, han tenido posiciones contra el gobierno venezolano, analizando sanciones muy sesgados, con información muy sesgada que reciben seguramente hechas aquí por la Mesa de la Unidad Democrática o tal vez hechas en Miami, no lo sabemos. Pero el hecho es que, bueno, tuvimos la oportunidad de aclararle la posición venezolana, de exigirle respeto al presidente Nicolás Maduro y que trabajemos en conjunto. Si aquí hay más de 1 millón de europeos, hijos de europeos que viven en nuestro país. Arreaza llamó a la comunidad internacional a respetar la democracia venezolana. Por eso esa gran victoria popular que se ha expresado, bueno, con esa victoria en por lo menos 17 gobernaciones por parte del gran polo patriótico, de los factores revolucionarios, y perdimos estados también importantes, estratégicos, pero es la democracia. Y aquellos que cuestionan la democracia venezolana quisieran ellos tener un sistema electoral como el nuestro. El canciller recibió copias de estilo para la acreditación de los embajadores de Nigeria, Martin Nyon Cobam, y la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, en Venezuela. También informó que Nigeria y Venezuela acordaron fortalecer relaciones bilaterales. Estados Unidos aseguró a través de su portavoz Heather Nauert que las recientes elecciones regionales celebradas este domingo en Venezuela no fueron libres ni justas. Reiteró que seguirá presionando económica y diplomáticamente al gobierno de Venezuela. A través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que las preocupaciones previas respecto a los comicios regionales en Venezuela se volvieron ciertas. Expresó que hubo carencia de observadores independientes y que no se realizó la debida auditoría técnica para la tabulación del Consejo Nacional Electoral. De igual forma, la vocera denunció que existía maquinaria con fallas técnicas y que los cambios realizados a último momento en los centros de votación generaron confusión. Destacó que los estadounidenses trabajarán con la comunidad internacional e impondrán más sanciones económicas y diplomáticas mientras se mantengan las mismas políticas gubernamentales. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, exhortó a las organizaciones políticas que no estén de acuerdo con los resultados de los comicios regionales a apelar las impugnaciones de acuerdo con las leyes. Pueden hacer recurso de lo que está en la ley y establecido en la ley orgánica de los procesos electorales, en lo que es a partir del artículo 203 y específicamente el artículo 206, donde se establecen todos los procedimientos para el caso en que se puedan hacer las impugnaciones. Lucena anunció que entregará este martes a la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente el informe de totalización, adjudicación y proclamación de los gobernadores electos. Una entrega formal a la Asamblea Nacional Constituyente del informe con copia de las actas de totalización, adjudicación y proclamación de estas elecciones del 15 de octubre. La titular del CNE reiteró que fueron pocas las incidencias y novedades que se registraron durante la jornada electoral de este domingo. Aseguró que es uno de los comicios que ha transcurrido con mayor tranquilidad. El presidente del Centro de Políticas Públicas, Eduardo Fernández, considera que la participación y los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no están acordes con las necesidades del país. Fernández indicó que los números ofrecidos por el máximo ente electoral no encajan con la realidad venezolana ni con los estudios de opinión pública. Señaló que uno de los principales problemas de Venezuela es el desabastecimiento y a su juicio considera que el gobierno no muestra una clara necesidad de promover el cambio. El dirigente político aseguró que el responsable de la inflación, del deterioro económico y de un clima de inseguridad es el gobierno, por lo tanto no debería tener el apoyo de los electores. Momento de una nueva pausa. 6:53, ya regresamos con más información.
6:55. El gobierno venezolano acusó este lunes a Estados Unidos de desconocer la voluntad de los ciudadanos expresada en los comicios regionales del domingo, luego de que el Departamento de Estado del país norteamericano asegurase que las votaciones no fueron libres ni justas. El comunicado difundido por la Cancillería resalta textualmente que estos pronunciamientos no sorprenden ni al pueblo ni al gobierno venezolano, pues, como ha sido el caso durante los últimos años, los resultados de las elecciones venezolanas y la voluntad de su pueblo son desconocidos por la administración estadounidense de turno. El gobierno venezolano considera que este tipo de declaraciones solo sirven para alentar y respaldar los llamamientos al caos, la inestabilidad, la violencia y el extremismo. El Grupo de Lima, conformado por 12 cancilleres latinoamericanos, se reunirá el próximo 26 de octubre en Canadá para tratar la situación de Venezuela. El encuentro fue acordado el pasado 20 de septiembre durante una reunión de los diplomáticos. La coalición de ministros surgió en agosto pasado tras firmar una declaración en la capital peruana en la cual abogaban por la democracia en Venezuela. Se prevé que los cancilleres discutan sobre los resultados de las elecciones regionales. Tiempo de revisar lo más destacado en materia internacional. Comenzamos. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que será el único responsable de la aplicación de la Constitución tras no aclarar si concretó la independencia de esa comunidad. Rajoy precisó que la aplicación del artículo 155 no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía. Asimismo, lamentó profundamente que Puigdemont no haya contestado con claridad al requerimiento y le indicó que aún tiene plazo hasta el próximo jueves para contestar. Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María también invitó al jefe de la Generalitat a dialogar en el Parlamento para terminar con la incertidumbre de los ciudadanos. En Ecuador, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de habeas corpus solicitado por el vicepresidente del país, Jorge Glass. El segundo mandatario está en prisión preventiva por su presunta vinculación en una asociación ilícita relacionada con el caso de Brecht. En España, la Fiscalía del país pidió prisión provisional sin fianza para el jefe de la policía catalana, José Luis Trapero. El funcionario es acusado por el delito de sedición en relación al proceso separatista en Cataluña. La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, convinieron acelerar en los próximos meses los esfuerzos para alcanzar un pacto sobre el Brexit. La iniciativa surge antes de la cumbre regional del jueves y el viernes. La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Corea del Norte debido a su programa nuclear. El bloque comunitario acordó dejar de exportar petróleo al país asiático y restringir operaciones financieras con los norcoreanos. Cerramos en Irlanda, donde 3 personas han muerto tras el paso del huracán Ofelia por la nación europea. El fenómeno debilitado a tormenta se desplaza hacia el norte de Inglaterra, Gales y parte de Escocia. Nos corresponde hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña el diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, y además secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Con él conversaremos en breve. Paciente Adelina Betancourt requiere con carácter de urgencia una SIN de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-831-4142. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciábamos, hoy recibimos en entrevista a Venevisión a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a ti, Lirio, y a Venevisión por invitarme a participar en el programa de hoy. Diputado, a 2 días de las elecciones, ¿qué ocurre con el Estado Bolívar? ¿Qué información tiene de último momento? Bueno, la información que tengo hasta hace 10 minutos y está publicado desde anoche en el portal del Consejo Nacional Electoral, el triunfo por más de 5.500 votos de Andrés Velázquez, el candidato de la Unidad en el Estado. Lo que nos parece insólito
es que el Consejo Nacional Electoral, tanto a nivel nacional como regional, no han dado la cara. Ya esa tendencia es irreversible, las poquitas actas que faltan, así todo fuese para el gobierno, cosa que no puede ser, no puede revertirlo. De hecho, cuando publican los resultados en el portal es porque ya es irreversible. Nosotros le exhortamos y exigimos al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, que no se sigan rayando más y que terminen de proclamar o entregarle su credencial como ganador al compañero Andrés Velázquez. Eso lo está exigiendo el Estado Bolívar, lo está exigiendo el país. Ayer reunidas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y la de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunciaban que en una sesión que se va a realizar el día de hoy, los gobernadores electos van a ir a tomar juramento en la Constituyente. ¿Qué va a ocurrir con los gobernadores que resultaron electos por la unidad? En mi criterio, el proceso electoral de este domingo, que se debió haber hecho hace un año, está regido aquí, en esta Constitución. ¿O es que esto fue derogado? Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum por el pueblo. Esto está vigente. Esto hay que respetarlo, señores. Y esto dice que los gobernadores duran 4 años y al final de su periodo hay que escoger uno nuevo. Ya eso fue violado por el Consejo Nacional Electoral y este gobierno. Ahora, la Ley de Procesos Electorales y esta Constitución dice claramente quién proclama, quién adjudica y quién juramenta. Y eso es el Consejo Nacional Electoral. Es el que proclama. Y después viene la juramentación ante el Consejo Legislativo de cada estado, como dice la Constitución de cada estado. En esta Constitución vigente no aparece ninguna Asamblea Nacional Constituyente que juramente gobernadores. Esto es una violación a la Carta Magna y a la ley. Ahora, el descaro de este gobierno es increíble. Por primera vez en Venezuela, en todo su sistema democrático, aquí hubo que inscribirse en un proceso electoral que todavía no tenía fecha. Y que obtuvimos la fecha del proceso electoral casi que un mes después inscritos. Es la primera vez que no se le permiten a las organizaciones políticas sustituir candidatos. Adelantaron sin previo aviso, violando lo que ellos mismos habían dicho, aunque Tibisay Lucena dijo el año pasado que en el primer semestre se realizarían las elecciones. No lo hicieron. Jugaron una posición adelantada para perjudicar a la unidad en su proceso de primaria que tuvo que hacerse en apenas 2 semanas y muy cerca del proceso electoral. Todo un conjunto de maniobras y violaciones a la ley sistemática que constituyen fraude. Mira, Lirio, yo venía del sur de Aragua por San Casimiro y yo vi en el sur de Aragua y vi cuando pasé por los valles del Tuy autobuses rojos del Ministerio de Transporte con los afiches del candidato del gobierno, llevando remolcado gente del PSUV a los centros de votación en esos autobuses que son del Estado. Y la ley y la Constitución prohíben eso. Eso es delito electoral. Y eso lo vimos los venezolanos. Nosotros vimos el día viernes cómo empezaron a repartir bolsas del CLAT y cómo los mismos vecinos nos decían, mira, nos están diciendo que si nosotros no vamos a votar con el carnet de la patria, no nos van a entregar estas bolsas, no nos los van a seguir entregando. Eso es cohecho. Eso está tipificado como delito electoral en la Ley de Procesos Electorales. Todo ese conjunto de irregularidades se cometieron ante la vista de todos los venezolanos. ¿Cómo es posible que 48 horas antes de un proceso electoral tú me reubicas más de 200 centros electorales? Lo que sucedió en Miranda es algo atroz. A la clase media le movieron centros electorales y se lo pusieron a 15 kilómetros en barrios. Y eso, 48 horas antes, ¿por qué? ¿Es que no se habían dado cuenta? No, sencillamente fue un cambio en las condiciones violando lo que dice la ley, que tú no puedes cambiar las condiciones electorales hasta 6 meses después que se convocan. Y eso lo hizo este gobierno. Ese conjunto de irregularidades que nosotros vimos con centros de votación que no tenían gente y eran las 8 de la noche y no los cerraban y llegaban remolcados en carros oficiales gente. Ahí, en muchas partes del país, se vio semejante barbaridad. Todas esas violaciones a la ley, a la Constitución, todo ese comportamiento parcializado del Consejo Nacional Electoral constituye un masivo fraude en Venezuela que no lo puede tolerar ninguna democracia en el mundo. Nosotros vimos ese día cadenas
cadenas con candidatos promocionados el mismo día. Eso lo prohíbe la ley y la Constitución y este gobierno lo violó descaradamente. No es necesario buscar muchas pruebas para darnos cuenta que aquí se configuró un inmenso fraude en la violación de las condiciones electorales que deben ser imparciales, objetivas, iguales para todos. No fueron iguales para todos. ¿Qué esperan de la revisión que han solicitado? Nosotros vamos a revisar acta por acta, nosotros vamos a revisar todo el conjunto de irregularidades reportadas. Nosotros tenemos que evaluar todo eso para evidenciar ante el país y ante el mundo las violaciones a la ley. Algunos compañeros están planteando o están exigiendo, y un comunicado que salió ayer de la unidad, el cambio en el sistema electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso. El problema para mí no es el sistema electoral ni el conjunto de leyes y normas que lo regulan. Para mí el problema es la violación de todas las normas que regulan eso, porque es que lo que hizo el gobierno no está permitido en ningún proceso electoral. El problema sigue siendo a donde no hubo tinta indeleble, donde no se permitieron las sustituciones y se perdieron más de 90.000 votos por ahí. Entonces, el gobierno descaradamente diciendo que hubo un diálogo que no existió, con toda una estrategia de mentiras descaradas desde el Estado para desestimular a la población opositora. Eso es un conjunto de hechos que lo está condenando toda la comunidad internacional. Diputado, el análisis postelectoral, digamos en frío. Según las cifras que ofreció en el boletín el Consejo Nacional Electoral, la unidad descendió poco más de 2 millones de votos desde las elecciones parlamentarias hasta las de este 15 de octubre. ¿Qué interpretación le da usted a eso? Nosotros tenemos que hacer dos evaluaciones. Una, el conjunto de irregularidades que constituyen un fraude masivo del gobierno, y el otro, una evaluación a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Porque los resultados electorales nos dicen que sacamos 2 millones de votos menos que hace apenas año y medio del 2015, hace 1 año y 10 meses, 11 meses. ¿Por qué el gobierno mantuvo su votación? Yo creo que hay una parte de fraude, hay una parte de cohecho, de obligar, de jugar con el hambre. Porque con 1 kilo de carne en 50.000, 1 kilo de pollo en 25.000, un cartón de huevo en 50.000, con toda la crisis que hay en los servicios públicos, el deterioro y empobrecimiento, este gobierno debió haber salido más bajo y debió haber existido una intención de voto de rechazo y de castigo hacia el gobierno mayor. Bueno, es un tema que debemos evaluar en el seno de la Mesa de la Unidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se registran niveles de rechazo hacia la dirigencia y hacia la Mesa de la Unidad? ¿Qué debemos cambiar? Yo creo que la autocrítica, la evaluación también parte de nosotros, y eso hemos insistido desde hace unos cuantos meses de que debemos corregir un conjunto de hechos que nos permitan reencontrarnos con una parte de la población que está descontenta con nosotros, pero también es una reflexión para el ciudadano, porque la democracia significa que el jefe de la democracia es el pueblo. Y el día domingo había que ejercer la jefatura, al margen que yo pudiera estar contento o descontento con alguien, porque se trata del país, y era manifestar mi opinión. Y 2 millones de venezolanos que nos acompañaron en la elección de diputados no salieron hoy, y esa es la diferencia entre de las gobernaciones, porque hemos dicho que el mejor antídoto contra el fraude es una altísima participación. Si hubiésemos tenido la misma votación que sacamos cuando fuimos escogidos diputados, tuviéramos ahorita 17 gobernaciones. El tiempo corre y no quiero dejar de tocar el tema internacional. ¿Qué implicaciones trae para Venezuela las reacciones que se han producido? El canciller de España, portavoz del gobierno de Francia, Unión Europea, hablan de aclarar las condiciones, critican cómo fue llevado el proceso electoral. Estados Unidos ha anunciado más sanciones económicas y diplomáticas y calificaron el proceso de no haber sido justo. Es que la comunidad internacional, los países y las sociedades democráticas están espantadas con lo que hizo el gobierno el día domingo. Es que eso fue público y notorio, el abuso. Miren, la mayoría de las democracias del mundo, usted no puede salir en cadena un mes antes del proceso electoral. Usted no puede inaugurar una obra un mes antes, 2 meses, 3 meses. Al que agarren chantajeando a alguien, si no votas por mí, entonces te quito la bolsa de comida. Eso es un delito. Eso es un delito ético, moral, constitucional, legal. Y eso lo está condenando la comunidad internacional, cómo se juega con el hambre del pueblo venezolano para favorecerse electoralmente. Eso es criminal. Y por eso ya en la Unión Europea hay un mayor consenso para la aplicación de sanciones
contra funcionarios del gobierno, no es contra el pueblo venezolano. Hay un mayor convencimiento de la comunidad internacional y de todos los países del mundo que Venezuela no puede seguir así, no le sirve a nadie, ni a los venezolanos, que da dolor, lástima escuchar a nuestros jóvenes cuando lo único que están pensando es en irse del país, por el amor de Dios. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para revertir todo esto. Esto es un territorio de potencialidades extraordinarias y la dirigencia política de la unidad tenemos que dar un paso al frente para poder construir una opción más creíble que logre motivar a más venezolanos a acompañarnos y producir el cambio necesario de nuestra nación. ¿Ese dar el paso al frente incluye tender lazos hacia figuras opositoras que no están en la mesa de la unidad? Significa, y eso estoy muy de acuerdo con el punto número 7 del comunicado que salió ayer de la Mesa de la Unidad Democrática, que habla de conversar con todos los sectores, con todos los liderazgos, de hacer una revisión, de dar el debate que se tenga que dar. Bueno, es el momento de hacer valer el reglamento de la unidad, sus instancias, de conversar con los compañeros con los que podemos tener diferencia en lo estratégico, armar una estrategia común en la que se sumen todos los liderazgos que están apostando a una Venezuela diferente. Eso lo tenemos que hacer de manera sincera, perentoria. Yo creo que hay que ponerle un freno a las aspiraciones legítimas que pueda tener cada quien en torno a la candidatura presidencial para lograr una estrategia más consensuada, que nos permita, en definitiva, lograr el cambio a donde el interés colectivo predomine sobre lo individual, por muy legítimo que sean las aspiraciones de cada quien. Hoy el gran anhelo de todos, y estoy consciente que mis compañeros de la unidad de eso están claros, es lograr dotar al pueblo venezolano de un gobierno absolutamente diferente al que hoy tiene. Minuto final, diputado. ¿Ve factible la posibilidad de acercamiento entre gobierno y oposición, llámese diálogo, negociación o cualquier otro nombre? El gobierno acaba de debilitar, dinamitar las posibilidades de diálogo en este país. Con lo que hizo el día domingo y lo que hizo en los 2 meses precedentes con el proceso electoral y todas las violaciones sistemáticas, es muy complejo iniciar un proceso de diálogo con alguien que actúa de esa manera. Es decir, yo he escuchado voceros diciendo el que no se juramente en la Asamblea Nacional Constituyente será destituido. Es decir, la manera como atropellan al país, al pueblo, a la dirigencia opositora, la actitud antidemocrática, hace muy difícil eso. Y la oposición tiene que armar una estrategia común, consensuada, en torno a este tema que es bastante delicado. Va a llegar al punto que con organización, con apoyo internacional y con apoyo del pueblo venezolano firme, vamos a iniciar un proceso de cambio en el país. Pero ese momento tienen que crearse las condiciones para ello y debemos estar preparados. Ahorita yo creo que hay que hacer 2 acciones rápidas, contundentes: evaluar y denunciar lo que pasó y fortalecer la unidad en todos los aspectos que haya que corregir y fortalecerla. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Lirio, de Venevisión, reitero, y el pueblo venezolano, no pierda la esperanza. Somos un pueblo valiente, un pueblo firme, que estamos atravesando una situación muy difícil por un gobierno que no respeta ningún tipo de regla ni de norma, pero solamente con coherencia, con firmeza, vamos a producir el cambio que Venezuela requiere. Nuestros sueños, nuestros jóvenes van a realizar su vida en este territorio y esa lucha la vamos a lograr finalmente. Despedimos y agradecemos a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina. Amigas y amigos, a las 7:37 de la mañana ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Pero les pedimos que se queden allí porque todavía faltan 30 minutos de información y para ello están listos, saludando desde su set, Juan Francisco del Corral y Elizabeth Márquez. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.